bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a desarrollar un ejercicio de física, el tema de vectores. Vamos a utilizar el concepto de componentes rectangulares. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho y darle like para seguir aprendiendo más sobre este tema de física. Entonces el ejercicio dice encontrar el vector resultante de la suma de los siguientes vectores por componentes rectangulares. Tengo cuatro vectores A, 15 unidades con un ángulo alfa de 30 grados, el vector B 10 unidades con un ángulo beta de 300 grados, el vector C 20 unidades con un ángulo omega de 220 grados y el vector D 25 unidades con un ángulo phi de 150 grados. Entonces el concepto de componentes rectangulares es ubicar en un plano cartesiano los vectores. Recordemos, todo vector tiene dos componentes rectangulares, una en X y otra en Y. Hay que recordar también que la componente en X siempre voy a utilizar la función trigonométrica coseno y la componente en Y siempre voy a utilizar la función trigonométrica seno. Entonces vamos a graficar el plano cartesiano. Aquí tengo el plano cartesiano, tengo el ángulo alfa. Recuerde que el ángulo siempre se mide en contra de las manecillas del reloj. Y este primer vector va a estar en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Esta es la dimensión del vector A, que son 15 unidades. Y aquí en esta digamos, extremo del vector, voy a trazar un rectángulo, es decir, como se muestra aquí, he completado un rectángulo, una línea perpendicular al eje X y otra perpendicular al eje Y, que significa que aquí hay un ángulo de 90 y 90 grados, por lo tanto, aquí está el rectángulo. Entonces, aquí me van a hacer dos vectores, una componente en X y me van a hacer otra componente en Y. Voy a graficarlos, es decir, otro vector sería A en X y A en Y, que lo voy a colocar ahora. Entonces, hay dos componentes, todo vector tiene dos componentes, una X y otra en Y, por lo tanto vamos a utilizar la definición de las componentes rectangulares, volviendo a recordar que la componente en X lo voy a encontrar como el vector A multiplicado por el seno y el vector Y lo voy a multiplicar el mismo vector por el coseno. Hagamos eso. Componentes rectangulares del vector A en X es igual a A coseno de alfa. Entonces voy a desarrollar eso. A en X sería igual a 15 unidades por coseno de 30 grados. Y eso me daría una componente de 12.99 unidades. Sencillamente en la calculadora multiplicamos 15 por coseno de 30. De igual forma, en el eje Y sería la componente del vector grande multiplicado por el seno de alfa, y eso daría la componente Y 15 unidades, seno de 30 grados, y nuestro resultado sería 7.5 en Y. Es decir, que esto es AX, me mide 12.99, y este vector en Y me mide 7.5. Si nos damos cuenta, como las componentes están en el primer cuadrante, las dos son positivas. Y eso lo verifico con la operación que acabo de desarrollar. Hago exactamente lo mismo para el vector B, 300 grados. Con el transportador mido 300 grados, sería 90, 180, 270 y 30 más. Es decir, que este vector estaría en el cuarto cuadrante. Grafiquémoslo. Ahí está. Y más pequeño, por supuesto, porque es 10 unidades. De aquí a aquí, que es el vector B, son 10 unidades. Va a dividirse en X, una componente en X, ya tracé el rectángulo, si miran aquí en las líneas punteadas, y van a utilizar una en X y otra en Y. Siempre va a salir de todo vector dos componentes. De igual forma, los mismos conceptos, recordemos que para allá la componente en X es coseno y para allá la componente Y es seno. Vamos a hacer eso, entonces componentes rectangulares del vector B, sería B en X es igual a B coseno de beta. Es decir, reemplacemos B, sería 10 unidades, coseno de 300 grados, esto me da 5 unidades. Si nos damos cuenta, 5 está hacia la derecha, es decir, positivo. Y lo verifiqué aquí. En Y es igual a B, seno de beta, sería BY, sería 10 unidades, seno de 300, medio negativo en la calculadora. Y gráficamente también lo verifico porque está dirigido hacia abajo y en un plano cartesiano hacia abajo es negativo. Igual forma en el vector C, lo gráfico, el vector C tiene 220, esto está acá 180, más 40 sería
120, este es el vector C, dos componentes, una en X y una en Y, como lo grafico aquí. Y de igual forma, para calcular, en X es coseno, en Y seno, entonces sería C en X igual a C coseno de omega, y C vale 20 unidades y omega vale 220. Hago esa operación, me da negativo. Tenía que dar negativo efectivamente porque está dirigido hacia la izquierda. De igual forma en Y me tiene que dar negativo como lo acabamos de hacer aquí. Si usted multiplica 20 unidades por el seno de 220, eso me da menos 200,86 como lo he colocado ahí. Y pues seguimos utilizando el concepto de componentes para el vector de lo mismo. Ubiquemos 150 grados con el transportador hasta aquí 90, aproximadamente 150 es por aquí, es decir que está en el segundo cuadrante. Grafiquémoslo, ahí está. El vector D es un poco más grande de todos los demás vectores. ¿Por qué? Porque tiene 25 unidades, una hacia Y y otra en X. ¿Listo? Como lo he graficado ahí, componente en X, componente Y. Recuerde que componente en X es coseno, componente Y es seno, el mismo concepto. Componentes rectangulares del vector D, D en X sería D coseno de phi. Entonces en este caso sería D en X sería 25 unidades, coseno de 150 como lo acabamos de dar en los datos para el ejercicio a desarrollar. Y D me da negativo, D en X me da negativo, D en X, mira que está a la izquierda, y D en Y me debe dar positivo, lo he confirmado aquí. De igual forma hago la misma operación con la calculadora, pero ya con seno del ángulo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si nos damos cuenta, ¿para qué sirven las componentes rectangulares? Para poder reflejar todos los vectores, unas en X y otras en Y. Ahora sí me da la facilidad de sumar los vectores, es decir, voy a sumar todo lo que quedó en X y después todo lo que quedó en Y. Entonces, en ese orden de ideas, utilicemos el concepto de suma de todas las componentes en X. Y a esa suma de las componentes en X voy a denominarla R en X. R en X es la sumatoria, este símbolo es sumatoria de todos los vectores en X. ¿Cuáles están en X? R en X va a ser la suma de AX más BX más CX más DX. Todo lo de X. Voy a hacer esa suma entonces. ¿Cuál es todo lo de X? AX 12,99, BX 5 unidades, CX menos 15,32 unidades, tal cual me haya dado el signo, ¿no? Si me dio negativo, lo coloco negativo, si me dio positivo, pues lo coloco positivo. Y de en X menos 21,65 unidades, eso me da una resultante en X, esto se coloca en la calculadora, de menos 18,98. Perfecto. De igual forma, el mismo concepto para el vector en Y. R en Y va a ser igual a la sumatoria de todos los vectores en Y. En otras palabras, R en Y va a ser AY más BY más CY más DY, porque hay 4 vectores, ahí cada vector tiene 2 componentes, y va a quedar 4 componentes en X, 4 componentes en Y. Si aquí yo le doy 5 vectores, pues que tendrían 5 componentes en X, 5 componentes en Y. Y hago exactamente la suma, es decir, que R en Y es colocar todo lo de Y. A en Y me dio 7,5, mire 7,5, B en Y menos 8,66, acá lo coloco. C en Y me dio también negativo, menos 12,86, y D en Y me dio positivo 12,5, tal cual. Esto hago en la calculadora, sencillamente coloco los datos y me da menos 1,52, es decir, que los dos me quedaron negativos. Eso significa que va a quedar en el tercer cuadrante si yo si hago un gráfico, ¿no? Ahora, vamos a graficar un plano cartesiano. Yo les dije que estaba en el tercer cuadrante porque ambas son negativas. Es decir, que amplío más el cuadrante en el cual está. ¿Listo? ¿Por qué sé que es en el tercer cuadrante? Porque ambas son negativas. Mire, negativa X, que me dio negativa, y negativa Y. Es decir, que aquí va a estar el vector resultante. Grafiquemos. Voy a graficar cada uno de estos. Mire que es menos 18,98, es decir, que el vector siempre va a ser grande hacia acá, negativo, como lo acabé de graficar ahí. Es decir, R en X va a ser esta dimensión. Y R en Y va a ser negativo hacia abajo, pero menos 1,52. O sea, la mitad entre 1 y 2, es decir, aproximadamente ahí. Lo he colocado un poquito más grande porque, pues, para que ustedes miren, digamos,
la comparación de un vector y otro. Mire que arriba es menos 18 y abajo es menos 1,52. Por supuesto, el de abajo tiene que ser un poco muchísimo más pequeño que la componente en X. Listo. Formo el rectángulo, porque si inicié al principio formando los rectángulos para las componentes, de igual forma sigo armando el rectángulo. Si mira, completé el rectángulo y el vector resultante va a nacer siempre desde el origen hasta esta esquina del rectángulo. ¿Listo? Del origen a esta esquina del rectángulo. Entonces, hagámoslo. Mire, este es el vector resultante. Esta es la, digamos, ya la respuesta a la cual me están pidiendo de acuerdo a la pregunta del ejercicio. ¿Cómo hallo esta componente? Pues sencillamente por concepto de Pitágoras, que este sería la hipotenusa y estos dos serían los catetos. Sencillamente dice Pitágoras que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, rx al cuadrado más ry al cuadrado. Sencillamente, siempre va a ser así porque esta es la hipotenusa. Apliquemos eso, ya tenemos rx, ry, mire, raíz cuadrada de rx, esto al cuadrado más ry, eso al cuadrado. Recuerden que como es rx al cuadrado, se tiene que colocar el paréntesis en la calculadora para poder elevarla primero al cuadrado y que la calculadora entienda que eso está elevado al cuadrado, luego le saca la raíz. Sacando eso, la raíz me da una resultante de 19,04 unidades. ¿Listo? Esto vale 19,4. Ya encontré la magnitud del vector. Ahora voy a encontrar el ángulo. ¿Cómo hallo el ángulo? Con una función trigonométrica tangente. Y lo voy a denominar teta. Teta va a ser esta dimensión, es decir, este ángulo que está aquí, este pequeñito. ¿Listo? Y para hallar teta siempre va a ser tangente a la menos 1 de la componente en y sobre la componente en x de las resultantes. Como está aquí, ry sobre x. Siempre va a ser así. Tangente a la menos 1 de ry sobre rx. Hagamos eso. Teta entonces igual a tangente a la menos 1 de menos 1,52 que es ry, ¿sí mira? Sobre menos 18,98 que es r en x. Y eso me da un ángulo de 4,58. Este ángulo que estoy marcando desde este eje hasta el vector es de 4,58. Pero como siempre los vectores se miden desde acá, desde el x positivo, yo tengo que sumarle 180. Concepto de geometría. Es decir, para la respuesta tendría que el vector resultante tiene una magnitud de 19,04 unidades, que fue lo que me dio aquí, si mira, con un ángulo de 184,58. Pero ¿por qué se me ha dado 4,58? Porque está en el tercer cuadrante y yo debo sumarle 180. ¿Listo? Si mira, este es el tercer cuadrante. Pero el ángulo realmente, si yo le doy este ángulo de 4,58, ¿usted dónde lo ubicaría? En el primer cuadrante, ¿no? Y eso estaría mal ubicado. ¿Por qué? Porque el vector está en el tercer cuadrante. Si está en el tercer cuadrante, yo le sumo 180 grados. Si está en el primer cuadrante, no hay ningún problema, no le suma nada. Si está en el segundo cuadrante, le sumo 90. Si está en el tercer cuadrante, como en este caso, le sumo 180. Si está en el cuarto cuadrante, le sumo 270 al ángulo complementario o le resto a 360 el ángulo que estoy encontrando. Es decir, ahí estaría la respuesta al ejercicio. Espero les sirva y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.